Buenos días. Bueno, estamos acá retomando las clases. Vamos por nuestra cuarta clase de Introducción de la Sociología o Teoría de la Comunicación Social. Bien, en principio quería comentarle una serie de cuestiones antes de meternos un poco en la recapitulación de lo que venimos diciendo hasta ahora. Cosas a considerar. Bueno, en primer lugar les agradezco lo que me hayan enviado mails de que el pizarrón fue una buena herramienta para tener en cuenta. La vamos a utilizar en breve. Hasta ahora mandé un solo material, que es el material introductorio. En estos días les voy a estar enviando un segundo material de Susana de Luque, escaneado, que es un material, va a ser un material guía para nosotros porque va a contener varios de los ítems que vamos a seguir desarrollando a lo largo de la materia. Dicho lo cual, también estuve pensando alternativas de evaluación. Yo en general en esta materia solía antes del COVID-19, solía tomar dos instancias de evaluación. Una primera, luego de finalizar esta parte de orígenes de la sociología y surgimiento de la sociología como tal. Ahí hacía un pequeño trabajito individual escrito, que me parece que podemos realizarlo. Y finalmente, después de ver los autores fundamentales, Emil Durkheim, Max Weber y Marx eventualmente, hacer un último examen final. De todas formas, como soy consciente de que esto no son clases a distancia, como bien dijo un pedagogo, sino que son clases en emergencias sanitarias, es decir, yo no tenía para nada familiarizado estos dispositivos ni el material digital para trabajar de esta manera, con lo cual es importante, me parece también, contextualizar, saber que también ustedes no están con los mejores ánimos ni capacidades cognitivas, ni yo tampoco, por supuesto. Es decir, que todos estamos también muy movilizados por estas cuestiones. En algún momento de la materia podremos hacer algunas consideraciones sociológicas al respecto. Ahora, por lo pronto, no me quiero meter mucho en eso, pero sí decir que la evaluación final es algo que me gustaría también que vayamos consensuando con ustedes, a ver cómo les parece mejor que podríamos hacer, ¿sí? Yo tendré una propuesta también, como poder hacer un trabajo grupal escrito, por ejemplo, y que me lo manden por mail, con una pequeña después devolución, pero eso también está sujeto a consideraciones grupales, así que después me lo pueden ir comentando. Si no les resulta difícil, alguien me puede comentar, yo obviamente después se lo voy a preguntar a Gabriel, pero por ahí ustedes me responden antes que él, ¿cuántos son por turno, por ejemplo? Como para que tenga una idea de la cantidad de gente que está en la materia viendo esto. Si pueden pasarme ese dato, para mí sería valioso. Dicho lo siguiente, entonces, vamos a retomar algunas cuestiones. Yo ayer en el grupito de WhatsApp, uno de los grupos que se armó, que me pareció interesante como canal de comunicación, hacía referencia a la imagen, que era una imagen de una serie de mecanismos que formaban una silueta humana. Eso era parte de una foto más grande en la que esas partes en realidad formaban dos figuras humanas, que a su vez había una interconexión de pequeños mecanismos, pequeños engranajes. Y me pareció interesante simplemente para mencionar algo que ya oportunamente iremos desarrollando mejor, pero que no está mal anticiparlo. Y esto tiene que ver con los modos o con los modelos con los que vayamos pensando la naturaleza de lo social. Fíjense cómo, repito, vamos a tomar diferentes modelos, brevemente, pero tendremos que hacer ese esfuerzo de ver distintos modelos, con lo cual pensar la naturaleza de lo social, es decir, la sustancia de lo social, qué realmente entendemos por el concepto de lo social, ¿sí? Y en principio voy a nombrar dos modelos, por ejemplo, que vamos a ver próximamente. Uno es el mecanicismo, ¿sí? El mecanicismo es un modelo en el que se concibe lo social como un mecanismo, como su nombre lo sugiere, ¿sí? Un mecanismo, es decir, disposición de partes inorgánicas, inertes, no vivientes, que en su interacción y por un orden
externo a las piezas en las que están dispuestas, funciona, ¿sí? Pensemos un reloj de nuestros abuelos, un reloj de bolsillo, que tiene mecanismos, que no tiene una pila, sí que tiene un sistema de compensación y autocompensación que por la disposición de piezas funciona, ¿sí? Vamos a ver qué límites tiene ese modelo, porque pensar lo social de esa manera tiene sus pros y tiene sus contras, ¿sí? Luego pasaremos a un modelo organicista, que como su nombre también lo sugiere, viene de lo orgánico y va a estar absolutamente determinada e influenciada por el desarrollo de las ciencias biológicas, ¿sí? De la biología, que recuerden que es la última ciencia natural en desarrollarse, ¿sí? En el siglo XIX. ¿Sí? Obviamente a partir de este éxito la sociología va a tomar metáforas del orgánico para pensar lo social como un organismo, es decir, como un cuerpo que tiene sus órganos, que tiene su tejido, ¿sí? Repito, esto lo estoy nombrando y anticipando, ya lo vamos a ir desarrollando mejor, ¿sí? Modelos para ir pensando lo social. Bien, dicho esto, voy a pasar brevemente al pizarrón. Voy a acercar un poquito más, espero que ahí se vea bien. Ustedes después me irán diciendo. No pude realmente pensar en hacer un esquema, un cuadrado, como alguna compañera me sugirió. No en este momento, tal vez podamos ir haciéndolo, pero en principio lo único que hice acá, espero que se vea bien, es una serie de línea punteada hasta acá, que está interrumpida, luego la continuación de una línea continua con dos segmentos marcados, ¿sí? Todo esto constituye una línea temporal, ¿sí? Todo esto constituye una línea temporal. ¿Qué tenemos acá? Leo porque seguramente no se va a ver con facilidad. Acá he escrito siglo XVI, ¿sí? ¿Qué tenemos en el siglo XVI? ¿Qué habíamos comentado que teníamos? Tenemos fuertemente un deterioro progresivo de la Iglesia como institución, como monopolizadora de la verdad, como discurso de garantía del sistema feudal, y como contrapartida de eso el surgimiento de un nuevo saber que se va instituyendo y que son las ciencias naturales, ¿sí? La astronomía, la física y la química, que empiezan a tener, ya venían teniendo, pero rápidamente se constituyen y se instituyen descubrimientos fenomenales, ¿sí? Vieron que está la llamada aceleración histórica, ¿sí? Si bien ya desde siglos anteriores venían desarrollándose la química, la física y la astronomía, desde la antigüedad, lo cierto es que en el siglo XVI se consolidan, ¿sí? Con Galileo, con Copérnico, con Newton, una serie de sistematizaciones. Vamos a ver que la ciencia tiene que ver con un saber que tiene como características las sistematizaciones, ¿sí? Es decir, que hace sistema. Ya algo de esto hemos comentado, ¿sí? Entonces acá he puesto debajo del siglo XVI ciencias naturales, ¿sí? SN, ciencias naturales. ¿Por qué línea punteada? Bueno, porque a nosotros nos interesa esto como contexto, pero para nosotros lo importante acontece acá. ¿Sí? Acá puse siglo XVIII, acá tenemos las ciencias políticas, ¿sí? CP. Las ciencias políticas tenemos acá, con Maquiavelo, bueno, las referencias la tienen en el apunte que ya tienen, ¿sí? Y inmediatamente tenemos siglo XIX, ¿sí? Desarrollo de las ciencias antropológicas, de las ciencias sociológicas y de las ciencias psicológicas, ¿sí? Entonces, nuestro punto principal va a estar en el siglo XIX. ¿Por qué comienzo desde el siglo XVI y desde las ciencias naturales? Bueno, porque es importante, recuerden que hemos contextualizado y hemos dicho que en el sistema feudal teníamos castas, a diferencia del capitalismo que tiene clases sociales. Esas castas eran inamovibles, ¿sí? Los siervos, los nobles, los guerreros y los oratores, en una pirámide inamovible, ¿sí? Y todo ese deterioro del sistema feudal coincide con esta primera interrupción que puse acá, con esta línea transversal que corta la línea punteada. Acá tenemos entonces un primer hito que podría ser la Revolución Francesa, ¿sí? Como acontecimiento coyuntural en el que
hay una subversión, una sublevación. Si ustedes saben que en la Revolución Francesa las clases bajas guillotinan a la oligarquía, ¿sí? Hay una gran anarquía y se entra a los castillos y se decapita a la nobleza, ¿sí? Inmediatamente, muy seguido de ese acontecimiento, tenemos la Revolución Industrial, ¿sí? Tenemos que empieza a inaugurarse esto que llamamos hoy como capitalismo, ¿sí? Y con el capitalismo, como está muy bien señalado también en el apunte, lo que tenemos es que aparecen cuestiones nuevas, aparece la movilidad social. No solamente aparecen clases sociales que antes no había, como la clase trabajadora, la clase obrera, ¿sí? el proletariado, pero no solo aparecen agentes nuevos, aparece la movilidad social. Y eso es algo inédito. Y eso produce revoluciones en el momento en el que se estaba instalando el capitalismo. Por eso algo interesante a tener en cuenta es esto que señala el apunte en la parte de que ya se encarga de los orígenes de la sociología, en presentar a la sociología como una ciencia de la crisis, ¿sí? Esto ya lo habíamos nombrado en la clase anterior, pero si lo desarrollamos un poco más, podemos señalar que lejos de ser un conocimiento ligado a la revolución o a lo progresista, al contrario, ha sido una herramienta, y digo ha sido una herramienta al servicio de los intereses de las clases dominantes. Es decir, la sociología surge como un saber que se espera que estudiando la crisis, los movimientos sociales, aprenda a controlarlos y que no se mueva mucho, es decir, que garantice la comodidad de las clases altas, ¿sí? Miren qué lindo y noble origen. Espero que la cámara tome mi sarcasmo. Dicho esto, igual repito, ese fue su origen, no significa que la sociología hoy en día sea eso. No por ello habrá sectores que responderán a esos intereses y otros que no, ¿sí? Pero bueno, ya llegaremos a eso. Entonces, surge la sociología ya en el contexto en el que ciertas ciencias sociales se empezaban a establecer, como las ciencias políticas. La sociología surge hermanada, como prima hermana casi de la antropología, que surge en tiempos semejantes, por cuestiones diferentes. Recuerden que la antropología estudia la cultura, mientras que la sociología estudia la sociedad o lo social, ¿sí? La antropología estudia la cultura o el hecho cultural. Y hemos dicho que son distintos, aunque no hemos señalado todas las diferencias todavía que hay, hemos señalado que son distintos. La cultura es una cuestión mucho más, si se quiere, originaria y esencial de lo humano, mientras que lo social y lo societal, o lo social y la sociedad, es algo un poco más posterior, si se quiere, ¿sí? Lo hemos señalado esto temporalmente, ¿sí? La cultura aparece desde la noche de los tiempos en la humanidad, la sociedad aparece con el Estado y la escritura. Ya iremos un poquito más sobre esto en la próxima clase, ahora también lo señalo, ¿sí? Pero entonces la sociología surge ya con el capitalismo, y ya en el capitalismo tenemos que se ha cambiado absolutamente el paradigma, la cosmovisión, la visión que se tenía de lo social. ¿Cuál era la visión de la que se venía en el sistema feudal? De un sistema ideado por Dios, el mundo había sido, el mundo social había sido creado por Dios y estaba bien así, así era lo que debía ser. Con el capitalismo aparece un mundo creado por los seres humanos, perfectible, es decir, modificable, porque ya no es Dios el que hace el capitalismo, son los seres humanos, son los intereses sociales, los movimientos económicos, pero todo en lo formal, situando al individuo como agente, no sé si me explico, como protagonista, ¿sí? Esto es una cuestión central, es importantísimo que localicen que esta es una de las condiciones materiales, fundamentales, históricas y sociales del origen de la sociología. Por eso, como dijimos en las primeras clases, la sociología no podría haber surgido en el contexto de las ciencias naturales, porque las ciencias naturales se metían con lo no humano, no era tan brusco la confrontación con la iglesia.
pese a que se metía con fenómenos que señalaban contradicciones con la Iglesia, y por eso la Iglesia, a más de un científico proveniente de las ciencias naturales, lo mandó a la hoguera. Pero las ciencias sociológicas, las ciencias sociales, las ciencias humanas, como también puede ser que me encuentren en algunos apuntes, las ciencias del espíritu humano, directamente se enfrenta con el destino humano, y no era posible pensar en el sistema feudal el destino humano, porque era destino divino, era lo que había pensado Dios. Mientras que en el capitalismo ya tenemos esta idea de que somos protagonistas en lo colectivo como en lo individual, ¿sí? Esto de un sujeto que busca su autorrealización, su plenitud, su etcétera, 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 ¿sí? Todas estas corrientes surgen en lo que podríamos llamar modernidad, ¿sí? Luego posmodernidad, y hoy en día tardomodernidad o tardomoderno, como veremos más adelante. Pero espero estar siendo claro hasta acá, un poco en la caracterización ya más rigurosa del contexto de la sociología, de que la sociología surge entonces a partir de las crisis que inaugura el capitalismo y que los sectores altos necesitan controlar, con lo cual la sociología surge como una herramienta de control, ¿sí? Lo cual no quiere decir que hoy en día lo sea, ¿sí? Repito, es cierto también que hay sectores de la sociología que responden a esos intereses, pero también hay otros que no. Bien, hasta acá un poco entonces este desarrollo. Quisiera un poco finalizar la clase de hoy remitiéndome a unas partes del texto y puntualizando entonces lo que he querido señalar. Fíjense, voy a leer algunas partes de la página 3. Estoy en el segundo párrafo, por si quieren después seguirlo con la lectura. El estímulo para la aparición de la sociología es la llamada revolución industrial. Mejor, la crisis social y política que dicha transformación económica genera. ¿Sí? Fíjense qué bien sintetizado todo lo que hasta ahora dije, ¿sí? Con ella aparece un nuevo actor social, el proletariado de las fábricas, vindicador de un nuevo orden social. Cuando todavía estaban calientes las ruinas del Ancien Régime, abatido por la Revolución Francesa, para dar respuesta a las conmociones que esta presencia señala en el plano de la teoría y de la práctica social, aparecerán dos vertientes antitéticas. Una sería la del socialismo, proyectado en el plano de las utopías al de la ciencia por Karl Marx, la otra la que configura la tradición sociológica clásica. Bueno, esta última parte no me interesa demasiado que quede claro, es medio rebuscado al divino botón. Me interesa más que quede claro la primera parte del párrafo, ¿sí? Hasta donde dice la referencia a la Revolución Francesa. Ya después las diferencias escolásticas dentro de la tradición sociológica en este momento no me interesa. Con lo cual, no se preocupen demasiado si muchas partes de este texto resultan densas. Quedémonos, traten de identificar, eso sí, y chequeémoslo por mail o por WhatsApp, si van entendiendo las ideas generales, las ideas principales. Eso es lo que me interesa, ¿sí? Cito otra parte en el cuarto párrafo. En ese sentido, nace íntimamente ligada con los objetivos de estabilidad social de las clases dominantes. ¿Sí? Bueno, lo acabo de decir, ¿sí? Pero otra forma también de decirlo acá. Su función es dar respuesta conservadora a la crisis planteada en el siglo XIX. Perdón, voy a tomar un poquito de agua. Es una ideología del orden, del equilibrio. Es una ideología del orden, del equilibrio, aun cuando sea al mismo tiempo testimonio de avances en la historia del saber, al sistematizar por primera vez la posibilidad de constituir a la sociedad como objeto de conocimiento. Es decir, por un lado está lo noble y por un lado está lo innoble, podríamos decirlo así. Al romper la alienación con el Estado, los temas de la sociedad civil, pasan a ser motivos autónomos de investigaciones. Es el penúltimo paso de la secularización del estudio sobre los hombres y mujeres, por supuesto, ¿no? Y sus relaciones mutuas.
El psicoanálisis en el siglo XX conquistará un nuevo territorio, el de la indagación sobre las causas profundas de la conducta. Bueno, hasta acá entonces, ¿qué es lo que me interesa de este último párrafo? Esto de la secularización de la vida, ¿no? Recuerden que en el sistema feudal y en el medioevo y todos esos siglos, todo era sagrado. El capitalismo inaugura una secularización. ¿Qué significa secularizar? Es desacralizar, sacar lo sagrado, ¿no? La cotidianidad ahora, ¿sí?, es reducible a un meme, a un video cómico, ¿sí? Somos un chiste, por así decir, ¿sí? Ya casi nada es sagrado, ¿sí? Fíjense qué interesante, para pensarlo, por supuesto, con los tintes dramáticos que tiene, el hecho de que esta bendita enfermedad COVID-19 hace que no sean posibles los entierros como estamos acostumbrados, ¿sí? Pocas cosas tan sagradas como los rituales mortuorios, ¿sí? Como cada cultura y sociedad lleva a cabo y actúa sus tradiciones con sus muertos. Eso es algo sociológicamente y antropológicamente, me atrevería a decir, para tener en cuenta. Pero vuelvo a esto, desacralizar, quitar lo sagrado. El capitalismo inaugura una desacralización fenomenal. En el capitalismo, salvo la muerte, todo lo demás es profano, ¿sí? Es manoseable, es comercializable, se hace negocio con todo. El tiempo es dinero, ¿sí? Antes el tiempo era objeto de reflexión y maravilla y la sustancia de la existencia. En el capitalismo el tiempo es dinero, ¿sí? Fíjense cómo esto de desacralizar, ¿sí? Y algo más, a ver. Decía esto de que la sociedad como sistema, aunque nos queda bastante por puntualizar en el concepto de sociedad, aparece allí donde aparece el Estado, ¿sí? Y el Estado tiene que ver con el surgimiento también de la escritura, porque mutuamente se necesitaron. No puede existir un Estado sin escritura, ni escritura sin Estado. Si donde hay escritura, hay protoestado, ¿sí? Pensemos en civilizaciones como los mayas, los incas, que tenían Estado, las civilizaciones egipcias que tenían Estado, que llegaron a tener formas protoestado. ¿Qué inaugura el Estado? ¿Dónde encontramos signos del Estado? Donde hay distinción de la vida pública y la vida privada. En la vida tribal, en la vida comunitaria primitiva, allí donde no hay escritura ni Estado, no hay esta distinción entre lo público y lo privado. Lo que hay es lo comunal, que es de todos, y lo íntimo, que es lo de uno, ¿sí? Actos de defecar, actos de copular, ¿sí? Pero la distinción de lo íntimo y lo comunitario o comunal no es equivalente a lo privado y lo público, ¿sí? Con lo cual ahí es interesante tener en cuenta estas pistas para ir pesquisando bien, para ir agarrando bien, para ir pensando bien este surgimiento del Estado y de la sociedad como sistema, ¿sí? Bien, ¿alguna puntualización más sobre el apunte? Bueno, vamos a tener, presten atención en la página 4 el concepto de positivismo, ¿sí? Que lo vamos a desarrollar en la próxima clase y es también central para tener en cuenta qué es esta palabrita del positivismo. Así que un poco se los dejo como tarea para que lo vean en el apunte, chusmeen un poco y planteen dudas, ¿sí? Bueno, no sé si me quedó alguna pregunta pendiente de alguien que me haya preguntado algo y haya querido responderlo hoy. Cualquier cosa me avisan, ¿sí? Bueno, que tengan buenos días y buena semana.